Hola, hola, buenas noches, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Es un enorme placer para mí tenerlos aquí el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Eh, Tengo muchas expectativas sobre este webinar que vamos a hacer y bueno, espero que ustedes también puedan aclarar todas sus dudas y que podamos tener la posibilidad de acercarnos, ¿sí? Cada vez más a esa búsqueda del bienestar que tanto apreciamos y anhelamos. ¿Bien? Les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos. Buenas noches, señor Trino, por favor apague su cámara. Les voy a pedir entonces que por favor mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para poder ver la presentación que les voy a compartir de manera clara, ¿verdad? Y precisa. Y les invito a que cuando tengan alguna duda, algún cuestionamiento, algo que quieran agregar, por favor siéntanse libres de escribirlo en el chat, que nuestro equipo con mucho gusto va a leer y al final del webinar vamos a tomarnos un espacio para aclarar todas las dudas que tengan, ¿sí? Muy bien, entonces, por favor, mándenme un dedito o un corazoncito o algo para saber que me están escuchando, que me escuchan bien y que me ven bien. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, antes de comenzar, pues les quiero hablar un poquito sobre mí, pues hay algunos que me conocen, hay otros que no. Mi nombre es Laura Baptista Araujo, yo soy psicólogo especializada en psicología clínica y posteriormente especializada en neuropsicología. He tenido mucho tiempo, tengo más de 16 años de experiencia en el mundo de la psicoterapia, el cual me apasiona y pues una de las cosas por las cuales más me apasiona es porque uno de mis propósitos es ofrecer apoyo, es ayudar a las personas. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas áreas como psicólogo, he trabajado en formación docente, he trabajado en proyectos de investigación, he tenido la oportunidad de ser coautora de 2 libros hermosos, he tenido la oportunidad de desarrollarme como en el ámbito de recursos humanos, en la parte de psicología organizacional, pero lo único que nunca ha faltado es ese amor y esa dedicación a la psicoterapia. Mi enfoque es el cognitivo-conductual, mi enfoque de base, y en los últimos años he estado estudiando el análisis transaccional y pues ciertamente me ha permitido desarrollar muchísimas más herramientas para poder apoyar y especializarme aún más en los trastornos de ansiedad, que pues al final del día es como mi punto más fuerte. ¿Bien? Entonces, bueno, la noche de hoy vamos a comenzar, vamos a compartirles información. Eh, Voy a empezar a compartirles pantalla. Y les recuerdo, por favor, que hagan uso del chat, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran agregar, por favor, siéntanse totalmente libres de compartirlo. Este es un espacio para eso, justamente. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ok. Aquí lo pusimos como título, controla la ansiedad. ¿Sí? Controla la ansiedad. Controlar la ansiedad implica muchas cosas, implica autoconocimiento, autoexploración, autocuestionamiento, implica psicoeducación y implica tratamientos también. ¿Bien? Entonces, el taller de hoy lo diseñamos con la intención de ofrecerles un poquito de todo eso, ¿sí? Que puedan estar cada vez más claros de qué es lo que necesitan para superar la ansiedad y aprender en todo caso, a lidiar con ella sin verla como una enemiga, sin verla como algo que me amarga la vida, ¿sí? El día de ayer, a los que estaban en nuestro grupo de WhatsApp, les compartimos la escala de Zoom. La escala de Zoom es un cuestionario autoaplicable que es de los más utilizados por nosotros los clínicos, con la intención de que la persona pueda ir descubriendo en qué nivel de ansiedad se encuentra, ¿sí? Nosotros los clínicos hablamos de niveles porque, por supuesto, el malestar que se genera entre un tipo de ansiedad y otro, o entre una persona y otra, no es el mismo. Entonces, les compartimos esta escala para que ustedes iniciaran su proceso de autoevaluación y hoy comenzaran como con un poquito más de idea el webinar, ¿sí? Si quienes lo pudieron hacer, escríbanme en el chat qué nivel de ansiedad
en qué nivel de ansiedad se ubicaron, si fue ausencia de ansiedad, si fue leve, si fue moderada o si fue severa. Esto para mí es muy importante porque con base a esto, pues yo también voy a irles dando las herramientas del día de hoy, ¿no? De lo que más predomine. Quienes no tuvieron la oportunidad de hacer el webinar, de hacer la escala, perdón, ahorita mismo les voy a compartir el cuestionario a través del chat para que tengan la oportunidad de desarrollarlo. Les pido por favor que no la hagan en este momento porque eso va a implicar que desvíen su atención para llenar el cuestionario y nos perdamos de información relevante que vamos a compartir en este momento. ¿Bien? Cuando terminemos el webinar, hagan su escala y complementan lo que ya aprendimos el día de hoy, ¿de acuerdo? La noche de hoy, ¿bien? Aquí les coloqué en esta lámina cuál es el cuestionario. Son preguntas muy sencillas que nos ayudan a tener un poco más de claridad de si es escaso, si es frecuente o si es constante el nivel de malestar que yo experimento. Y aquí les coloqué las puntuaciones, ¿sí? Esto, una vez que ustedes hagan el cuestionario, no les va a influir de ninguna manera, ¿sí? Me explico, el cuestionario interpreta automáticamente sus respuestas y a ustedes les va a salir el nivel de ansiedad automáticamente. Pero, para que ustedes sepan lo que están haciendo, les comparto cuáles son las puntuaciones y cuándo se habla de ansiedad leve, de ansiedad moderada o de ansiedad severa, ¿sí? En este momento me gustaría aclararles, antes de pasar a la definición de ansiedad, nosotros tenemos dos tipos de ansiedad. Tenemos la ansiedad funcional y la ansiedad limitante. Vamos a llamarle limitante. La ansiedad funcional es aquella normal que todos tenemos. Recordemos que la ansiedad es un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento. Y como tal, los sentimientos son normales en todos los seres humanos, ¿sí? El detalle está cuando ese sentimiento se vuelve constante en tu día a día. Allí es cuando la ansiedad deja de ser funcional y comienza a ser limitante. Pero naturalmente la ansiedad es una respuesta física, ¿sí? Que nuestro cerebro genera ante situaciones en donde nos podemos sentir amenazados o que de alguna manera nuestra integridad corre peligro. En tanto, pues es algo bueno, porque nos ayuda a movernos, nos ayuda a resolver, nos ayuda a sobrevivir. Lo que sucede con la ansiedad es que percibimos un estímulo, ¿verdad?, del ambiente. Ese estímulo, nuestro cerebro lo capta a través de los sentidos. Esa información que él recibe la interpreta, la codifica, la decodifica, y con base a eso que él está interpretando, él responde, él comienza a emitir una serie de hormonas, ondas cerebrales, neurotransmisores, que hacen que nuestro cuerpo empiece a experimentar lo que son los síntomas. Si el estímulo que está en el ambiente realmente implica peligro, nosotros no vamos a sentir los síntomas porque estamos tan concentrados en sobrevivir, no sé, me van a robar, me van a atracar, me pueden atropellar, ¿verdad? Yo no estoy pensando en ese momento, solamente estoy actuando por el impulso y eso es gracias a la ansiedad. ¿Ok? Entonces, la ansiedad no es mala. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces vivimos situaciones que nos causan un impacto muy fuerte a nosotros y esa sensibilidad, esa hipersensibilidad de nuestro sistema nervioso se mantiene y está ahí como una vocecita en silencio emitiendo descargas y haciéndonos estar en estado de hiperalerta. El tema no es la ansiedad, el tema es que nosotros no logramos ver, no logramos reconocer en nuestro cuerpo cuando la ansiedad se está presentando. Porque ella sí nos avisa de todas las maneras. Sentimos tensión muscular, nos duele alguna parte del cuerpo, tenemos pensamientos negativos o estamos un poco pesimistas, de mal humor. Todos esos son indicadores de ansiedad y nosotros no los vemos. Entonces, como no los vemos, pues la ansiedad nos dice, bueno, pues ni modo, tengo que hacer algo más fuerte para que tú puedas reconocer que hay algo en tu cabeza, hay algo en tu pensamiento y en tu forma de sentir que no estás gestionando adecuadamente. Y allí es cuando se incrementa el nivel de malestar, ¿sí? Y es cuando aparece la ansiedad limitante, que es la que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, la ansiedad limitante se refiere a diversas reacciones que incluyen excesivo miedo o ansiedad, acompañado de una serie de conductas. Aquí les coloco dos conceptos muy importantes, el concepto del miedo y el concepto de la ansiedad. La ansiedad, el miedo, perdón, es la respuesta emocional ante una amenaza real o imaginada. Y la ansiedad
es la respuesta emocional ante amenazas futuras. Tengamos muy en cuenta esto y recordemos esto. La ansiedad se caracteriza, es muy propio de ella por la anticipación, ¿sí? Porque estamos constantemente en el futuro, pensando en lo que todavía no viene, visualizando escenarios. Y sobre todo escenarios catastróficos, cuando es ansiedad limitante. Cuando es ansiedad funcional puede ser expectativa, puede ser como emoción y visualizando escenarios, pero de manera positiva. ¿Bien? El miedo se organiza en el cuerpo como una serie de respuestas automáticas para huir o pelear, ¿sí? Era lo que yo les decía hace un momentito. Es una respuesta de supervivencia, ¿sí? Y aquí vemos que la ansiedad se puede expresar con tensión muscular, con hipervigilancia, con conductas de evitación. Cuando nosotros estamos ansiosos, nuestros sentidos, los 5 sentidos, se activan. Y no solo los 5 sentidos. A ver, escuchamos, cuando nos hablan sentimos que nos gritan, los colores nos pueden dar dolor de cabeza, los olores nos fastidian, el tacto nos incomoda, que alguien venga a abrazarnos, no puedo, ¿sí? Pero lo más importante es que igualmente alteramos la forma como percibimos la realidad, la vemos mucho más exagerada de lo que es. Y esto es lo que nos trae problemas. Entonces, entendiendo esto, vamos a explicar un poquito los tipos de ansiedad. Hasta el momento, me explico, hasta el momento tienen alguna duda, hasta el momento nos va quedando claro la diferencia entre ansiedad funcional y ansiedad limitante. Muy bien. Acá les colocamos tipos de trastornos de ansiedad. Esta palabra es muy fea, la verdad, trastornos, y solemos como rechazarla un poco, ¿no? Pero se las coloqué porque una vez que ustedes decidan ir al especialista de salud mental, es altamente probable que les hablen de trastorno, ¿sí? Un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico. Debemos aprender a quitarle ese tabú y ese rechazo a esta palabra y entender realmente qué significa y para qué la utilizamos. Los clínicos utilizamos esta palabra trastornos solamente para clasificar, para más nada. Que a usted le digan que tiene un trastorno de ansiedad no quiere decir ni que se está volviendo loco, ni que va a tener que irse al manicomio, ni que su vida se va a acabar, ni que no tiene solución el problema. No, es sencillamente una categoría que nosotros utilizamos para poder tener claro cómo, cuándo y dónde va a ser el abordaje que vamos a manejar. ¿Bien? Bueno, claro esto, vamos a explicar entonces los tipos de trastornos de ansiedad. Tenemos trastornos de ansiedad ante situaciones específicas, como lo puede ser la ansiedad ante la separación, la ansiedad escolar, la fobia social y las fobias a objetos y animales. Es decir, esto es algo algo que detona la ansiedad muy puntual, muy específico. La persona solamente detona su crisis cuando es expuesta a, por ejemplo, viajar en los aviones. Tengo fobia a las arañas, tengo fobia a las ratas, tengo fobia a las cucarachas. La fobia social, ya lo vamos a ir desarrollando ahorita conforme vayamos avanzando en la presentación. Pero estas son las fobias ante situaciones específicas. Luego vienen las no asociadas a situaciones específicas, como lo pueden ser el trastorno de pánico, la agorafobia y la ansiedad generalizada. El trastorno de pánico y la ansiedad generalizada le vamos a dedicar un poquito más de tiempo porque esas tienden a ser como las más comunes. ¿Bien? Y luego vienen las relacionadas con una enfermedad física o con el uso de sustancias. Bueno, estas ya tienen un poco más que ver con trastornos de base orgánica. Esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos esquizoafectivos, trastorno obsesivo-compulsivo, ¿sí? Que ya vienen como consecuencia de un trastorno. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, vamos a apagarlo. Muchas gracias. Y por supuesto, la del uso de sustancias. Hay personas que nunca sufren de ansiedad, pero ante el consumo excesivo de marihuana, cocaína, alcohol, pueden experimentar episodios de ansiedad. ¿Sí? Continuamos. Ansiedad ante la separación. Este tipo de ansiedad, voy a poner aquí esto más. Muy bien. Este tipo de ansiedad suele ser prevalente en niños menores de 12 años. Se manifiesta como un gran temor ante el alejamiento de su cuidador o de su figura de apego. ¿Sí? Este es el típico caso de los niñitos que vemos que lo llevamos al colegio y lloran por semanas y no logran adaptarse y sufren mucho. Bueno, esto tiene que ver con su capacidad de adaptarse al cambio.
Quiero aclarar que esto no necesariamente tiene que ver, si hay papás aquí que experimentan este tipo de situación con sus chiquitos, esto no necesariamente tiene que ver con la forma como lo están criando. Este tipo de trastorno tiene un componente genético bastante alto. Entonces, eso quiere decir que el niño puede nacer con esa tendencia. Por supuesto que va a depender de nosotros cómo le estimulemos o no esa tendencia ante separarse, ¿no? Desarrollándole la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, una buena autoestima, ¿sí? Ahora, veamos la prevalencia. En niños de 6 a 12 meses se presenta en un 4%, en los adolescentes 1.6%, en adultos del 0.9 al 1.9%, en adultos no se vive igual. La ansiedad ante la separación en adultos se vive más bien con personas que tienden a ser muy dependientes, se aferran demasiado a las parejas, tienden a ser demasiado complacientes, demasiado dependientes de sus parejas y pierden la autonomía. Entonces, pues la relación puede caer en niveles un poquito tóxicos, ¿sí? En la población general es más frecuente en el sexo femenino y este tipo de ansiedad no distingue género, o sea, se puede presentar en ambos sexos por igual. Luego viene el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es uno de los trastornos de ansiedad más raros, es muy poco frecuente, pero se los coloco porque puede pasar. El mutismo selectivo se presenta principalmente en niños. ¿Okay? Hay un micrófono que está encendido, por favor, disculpen. El mutismo selectivo se presenta principalmente en niños y se presenta en niños que tienen pocas habilidades sociales y que han sido sometidos a situaciones muy traumáticas. El mutismo se caracteriza porque el niño tiene, o el niño o el adolescente, tiene la capacidad de hablar, él puede hablar tranquilamente. Marcia, hay un micrófono. Muy bien. El mutismo selectivo se caracteriza porque la persona puede hablar, pero elige no hacerlo. ¿Sí? Yo tengo todas mis capacidades, pero yo tomo la decisión de no hablar. Sí, eso existe. Y está muy ligado al trastorno, a los trastornos de ansiedad. La persona pierde esta sensación de confiar en sí mismo y esta sensación de capaz de expresar sus sentimientos y emociones y termina incapacitando su cuerpo. ¿Bien? Luego continuamos. Aquí dice que Anita es la persona que tiene su micrófono encendido. Anita, si nos puedes apoyar silenciando tu micrófono, te lo agradecemos infinitamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con las fobias, ¿sí? Las fobias específicas. Tenemos que las fobias específicas se refieren a ansiedad a objetos, animales específicos o a situaciones, como lo que yo les hablaba. Fobia a los aviones, fobia a estar en el ascensor, fobia a un animal, a un objeto, ¿sí? La prevalencia es de 7 a 9% en los adultos, o sea, es bastante común. Y es más común en las mujeres, ¿sí? Es más común en las mujeres. Ahora, cuando hablamos de la fobia social, esta es más común en los hombres. Las fobias específicas tienen un factor que se activan solamente en situaciones en donde la persona está en contacto directo con ese objeto o con ese animal o con esa situación. La fobia social no es distinta en ese aspecto. Cuando una persona está reunida con, no sé, más de 3, 4 personas y tiene que someterse a un tipo de exposición, evaluación, juicio, se activa todos los síntomas de la ansiedad y puede llevarle a la persona a no ser capaz de hablar, a no ser capaz de experimentar sudoración, sensación de ahogo, muchísimo miedo y quedar incluso paralizado, ¿no? En su forma de actuar y de responder. Este porcentaje es de 7% en adultos y se ve más en los hombres. Esto tiene un poco que ver con el hecho del impacto social, ¿sí? Que tenemos nosotros. La sociedad, sobre todo a la figura masculina, al hombre le exige mucho, le exige virilidad, le exige fuerza, le exige saberlo todo, poder lidiar con todas las situaciones. Y resulta que no es así, pues somos seres humanos, indistinto del género, somos seres humanos, y todos tenemos sentimientos, todos tenemos miedos. Entonces,
como este es un sentimiento, en cierta manera, prohibido para los hombres, el sentir miedo, el sentir pena, pues cuando se reprime, eventualmente explota. Por eso vemos que es mayormente común en los hombres. Vamos a hablar ahora de los trastornos de pánico. Aquí nos vamos a detener un poquito más porque es uno de los más comunes actualmente. Acá nos habla de que es del 2 al 3% de prevalencia. Sin embargo, Marcia, tenemos nuevamente el micrófono abierto. ¿Podemos revisar quién es? Por favor. Muy bien, entonces la prevalencia es del 2 al 3% antes de la pandemia, pero tenemos que tener muy en cuenta que a raíz de la pandemia han ocurrido cualquier cantidad de cambios en nuestra manera de sentir, porque estamos en unas situaciones muy extremas. Entonces, estos índices es altamente probable que se hayan incrementado de manera significativa. Los trastornos de pánico se caracterizan por crisis recurrentes de ansiedad intensa y de manera inexplicable. Son inesperadas. Cuando nos llegan, nosotros, por lo general la gente dice, no, es que yo estaba viendo televisión tranquilo y de repente me dio. O en la mañana cuando me levanté, de repente me dio. O estaba manejando y de repente me dio. ¿Sí? Son más frecuentes en el sexo femenino y son inesperadas, aunque con el tratamiento pueden llegar a ser anticipadas, logrando canalizar adecuadamente. El trastorno de pánico, hagan de cuenta que la persona mantiene un estado, ¿verdad?, normal, estable, neutro, y de repente aparece de la nada una ansiedad que lleva a tener un pico emocional intenso, hay mucho miedo, hay pensamientos muy negativos, muy fuertes de manejar. A nivel de pensamiento podemos pensar que nos vamos a morir, que nos vamos a volver locos, que nunca vamos a poder superar esto. A veces podemos pensar que nos va a dar un infarto, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ver con que realmente nos va a dar un infarto, sino que el nivel de malestar que se presenta propio del estado de hiperalerta nos lleva a desarrollar este tipo de pensamientos. Puede venir acompañado de, a nivel de emociones, de miedo, de angustia, de incertidumbre, ¿sí? Y a nivel conductual podemos experimentar características como, o síntomas como de ahogo, sudoración, se nos ponen las manos y los pies muy fríos, mareo, náuseas, vómito, diarrea, pérdida del equilibrio, desorientación, incluso podemos sentir que las piernas nos desvanecen, temblor, todo esto puede aparecer en un trastorno de pánico. A veces aparecen aislados, a veces aparecen todos. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un tipo de ansiedad que genera muchísimo malestar. La ansiedad generalizada, por su parte, a diferencia del trastorno de pánico, es aquella que se prolonga en el tiempo, ¿sí? Una persona con ansiedad generalizada, sea lo que sea que esté haciendo, se siente ansiosa, se siente inquieta, se siente incómoda, ¿sí? Y para que este diagnóstico... Vamos a ayudar a que a este micrófono. Hola. Creo. La señora está para acá y para acá. ¿Cómo puedes silenciar a las personas que están con el audio prendido? Muy bien. Ya, aquí creo que ya lo silencié, ¿verdad? Ya no le escucho más. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos aquí con la presentación. Bien, la ansiedad generalizada, como les estaba diciendo, tiene una prevalencia del 0.9% en los adolescentes, 2.9% en adultos y es más frecuente en mujeres. Yo insisto, estas estadísticas actualmente no están iguales, no son las mismas.
A raíz de la pandemia, estas estadísticas incrementaron significativamente. Y esto no se lo digo porque lo haya observado solamente en la clínica, lo he podido observar en la industria, ¿sí? Acompaño a distintas empresas haciéndoles asesorías para promover la salud y el bienestar, y el índice de trastornos de ansiedad y de depresión se ha incrementado significativamente. Por tanto, es un tema que cada vez está como más cercano a nosotros, y sin ninguna duda tenemos que entenderlo, conocerlo y saber manejarlo. La ansiedad generalizada se diferencia de la ansiedad, del trastorno de pánico en varias cosas. Una de ellas es que las personas tienen esta tendencia a ser muy perfeccionistas. Las personas con ansiedad generalizada son muy perfeccionistas. Déjenme cerrar aquí un momento. Son muy perfeccionistas y tienden a siempre estar pendientes de corregir a los demás. Ellos se sienten muy cómodos con su perfeccionismo y con su forma de ser, son muy autoexigentes y no se sienten cómodos con la ansiedad, pero se sienten cómodos con su perfeccionismo y con su forma de ver la vida. Pero tal vez para el entorno pueda generar incomodidad porque son personas que tienden a ser muy insistentes, muy incisivas, y esto puede generar pues, incomodidad en las relaciones interpersonales. A este tipo de personas le llamamos egosintónicas, que son personas que se sienten muy bien con su forma de ser, pero no se sienten tranquilas, siempre están inquietas. De ver, estoy en el súper y ya me quiero ir a la casa. Estoy en la casa y ya quiero ir a la casa de mis amigas. Estoy en la casa de mis amigas y ya me quiero ir al trabajo. Y no termino de sentirme cómoda en ningún lugar. Todo me preocupa, todo me genera angustia, todo me hace pensar de manera pesimista. Esa es la ansiedad generalizada. Y el trastorno de pánico aparece en momentos específicos, de manera inesperada, pero en momentos específicos. Ambos tipos de ansiedad son muy desagradables. La diferencia es que como la persona con trastorno de ansiedad generalizada siempre está ansiosa, se le hace más fácil lidiar con la intranquilidad, mientras que las personas con trastorno de pánico sí logran vivir momentos de calma y de bienestar, y de repente cuando viene el pico de ansiedad es que experimentan ese malestar tan fuerte, pero como sí tienen momentos de calma, logran reconocer de manera muy evidente la diferencia. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a mirar cuáles son las causas. ¿Sí? Hasta el momento todo nos queda claro. Si tenemos alguna duda, por favor, vamos a escribirla. Es muy importante que esto nos quede claro, porque al momento de buscar el tratamiento, esto tenemos que tenerlo claro, para poder recibir un tratamiento adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien, cuando nosotros hablamos de las causas de la ansiedad, nos encontramos principalmente con dos: la vulnerabilidad y las situaciones externas que podrían ser estresantes. ¿Sí? Entonces, muy bien. Cuando hablamos de vulnerabilidad, nos referimos al nivel de tolerancia que nosotros podemos tener para manejar las emociones y el impacto que ellas nos generan ante situaciones específicas. ¿Sí? Una persona puede ser vulnerable por dos aspectos: porque lo haya heredado, o porque su crianza haya sido muy crítica, muy impositiva, muy cuestionadora, y la persona haya desarrollado esta hipersensibilidad a ciertas emociones. Aquí es muy importante, Marcia, por favor, compárteles el círculo de emociones. Los invito a que, por favor, lo abran y lo miren. Esta es una herramienta que yo utilizo mucho en la psicoterapia porque nos ayuda a entender muy bien las cosas. A veces creemos que entendemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero no tenemos ni idea de cuáles son. La vulnerabilidad es muy importante para poderla trabajar, reconocer en qué emoción específica es que yo tengo más vulnerabilidad, porque no soy vulnerable a todas las emociones, soy vulnerable a algunas emociones, ¿sí? En general. Ahora hay personas hipersensibles que sí son muy vulnerables a todas, pero en general somos más vulnerables a unas emociones que a otras. Entonces, aclaremos este concepto. ¿Qué es la emoción? La emoción es innata en nosotros, es natural. Y tenemos 6 emociones básicas, con ellas nacemos, se nos dan de manera natural, que son la ira, el rechazo, el miedo, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Esas son las emociones básicas.
Y de allí subyacen los sentimientos. Ahora, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es una mezcla entre un pensamiento, una emoción y una experiencia. Eso se mezcla y forma el pensamiento. Cuando nosotros tenemos crisis de pánico o trastornos de ansiedad, lo que primero se altera es el pensamiento. Para poder entender el pensamiento, yo tengo que tener claro cuál es la emoción y cuál es la experiencia que yo estoy asociando con eso. Si yo entiendo cuál es la emoción a la que yo soy más vulnerable, ya puedo anticipar un poco cómo van a ser mis crisis de ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Les pongo un ejemplo. Si mi emoción de base, la que rige mi ansiedad, es el miedo, es probable que yo manifieste mi crisis de ansiedad ante conductas evitativas, no confronto, evito, procrastino. Si la base emocional de mi vulnerabilidad es la ira, es probable que yo exprese mi ansiedad mediante la impulsividad, la irritabilidad, la confrontación, ¿sí? Si mi base es el rechazo, es probable que yo experimente la ansiedad físicamente, de manera muy intensa. Siento un vacío en el estómago, ganas de vomitar, me da diarrea, me da fatiga, o sea, todo lo que implique votar, rechazar, que el cuerpo rechace, es una manifestación de vulnerabilidad ante el rechazo. Si el caso es la tristeza, entonces mi ansiedad se va a ver más ligada a episodios de depresión con ansiedad, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante que entendamos a qué emoción soy vulnerable yo, para que en el momento de la terapia podamos empezar a abordarlo desde allí. Y entendiendo que tiene su factor genético, ¿sí? Parte de mi vulnerabilidad la heredo, pero parte se desarrolla con la crianza. Y lo que hace que la crianza la desarrolle es que yo no promueva en mis hijos la autonomía, que no los deje decidir, que no los deje explorar, que no los deje equivocarse, que solamente les exija puntualidad, rendimiento, calificaciones, éxito, excelencia, ¿sí? Eso desarrolla vulnerabilidad. Y la segunda es las situaciones estresantes, situaciones externas. No sé si aquí pueden ver, porque yo estoy tapando aquí. Fíjense los dibujitos que aquí les colocamos. Situaciones externas, no sé, estoy pasando por mucho estrés laboral, no me llevo bien con mi jefe, estoy en una carrera contra el tiempo constantemente, exigiéndome demasiado, con ambiciones, no me comunico adecuadamente, no tengo hábitos saludables. Estas son situaciones externas que también pueden contribuir a que yo desarrolle la ansiedad. Muy bien, ahora aquí vamos con el tema de los tratamientos. Aquí nos vamos a detener un poquito también, porque en esta parte nos confundimos. Ya sé qué ansiedad tengo, ya sé qué nivel tengo, ya sé cuáles son los síntomas, cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, pero ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, aquí les dejo dos tipos de terapia o de tratamiento fundamentales, que son como mozos, ¿sí? Si ustedes los quieren acompañar con otras cosas, muy bien, pero para poder arrancar los síntomas de raíz y poder controlar realmente la ansiedad, estos son fundamentales, ¿sí? Tenemos la psicoterapia, ¿verdad? Que puede ser individual o grupal, y tenemos la farmacoterapia. La psicoterapia consiste principalmente en procesos de autoindagación, de autocuestionamiento. En la psicoterapia analizamos nuestras creencias centrales, analizamos todos estos valores, principios, ideales que se fueron formando en mi mente y que están almacenados en mi inconsciente o en mi preconsciente, y que son los que determinan la forma como yo voy a interpretar mi realidad. En la psicoterapia analizamos todo eso. No solo nos enfrascamos en eso, también abordamos los síntomas, pero es un proceso complejo en donde vamos desde lo más evidente hasta lo más profundo. Por ello es importante que cuando ubiquemos al psicoterapeuta nos aseguremos que sea un psicoterapeuta. A ver, un psicólogo no necesariamente es psicoterapeuta, un psiquiatra no necesariamente es un psicoterapeuta. Puede haber un psicoterapeuta abogado, administrador, ingeniero, pero debe tener la formación académica en psicoterapia. ¿Ok? Esto debemos asegurarnos que sea así antes de iniciar un proceso de tratamiento.
Hay muchos, ya sé que voy a hacer psicoterapia con un psicoterapeuta, ¿y ahora qué viene? Hay muchos tipos de psicoterapeutas, hay muchos enfoques, puede ser psicoanálisis, cognitivo, conductista, humanista, gestáltico, analista, transaccional, dentro de las psicoterapias formales, ¿sí? No todas son las más eficientes para el trastorno de ansiedad y depresión. En el caso del trastorno de ansiedad, está estadísticamente comprobado que el tipo de psicoterapia que más conviene es el cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque abordamos las creencias centrales, abordamos los pensamientos, abordamos las emociones y además damos herramientas, ¿sí? No es que solo vengo, me siento, hablo, me desahogo y me voy, no. Procuramos dar herramientas que ustedes puedan aplicar durante los días que no nos vamos a ver en terapia, para que ustedes mismos vayan siendo capaces de lidiar y mitigar los síntomas de ansiedad. Es un proceso muy interactivo, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual. Esa es la que yo en particular les recomiendo, es la más efectiva en los trastornos de ansiedad. Y luego hablamos de diferenciar especialistas que nos ayudan a buscar el bienestar, como los pueden ser los coaches, de los psicoterapeutas. Esto es muy importante, porque el coach nos va a ayudar a alcanzar esa meta, a sacar lo mejor de nosotros, a encontrar el cómo sí voy a buscar mi felicidad, ¿sí? Pero el psicoterapeuta va hacia la base, va hacia la psicopatología y hacia arreglar todas estas sí, a visualizar, a limpiar, a entender, a aceptar todas estas creencias limitantes que nos están llevando a experimentar la ansiedad. Ahora, la farmacoterapia, por su parte, es específicamente manejada por el psiquiatra. Aquí entramos en muchos tabúes. Sin ninguna duda, con la psicoterapia hay tabúes, con la farmacoterapia aún más. La farmacoterapia, pues la rechazamos porque muchas veces pensamos, no, eso es para locos, no, ni que yo estuviera en manicomio, no, yo solo me puedo controlar. Bueno, hoy les quiero explicar por qué es tan importante la farmacoterapia cuando es necesario. Les mencioné hace un ratito que habían trastornos orgánicos. Orgánicos quiere decir que no tiene nada que ver con que yo quiera o no ser ansioso. Tiene que ver con que mi cerebro no produce naturalmente, espontáneamente, los neurotransmisores que yo necesito estimular para poder vivir en un estado de bienestar, ¿sí? Si eso está sucediendo, es como que yo les hable de un diabético. Si el diabético no está produciendo insulina, no basta con que el diabético diga, no, voy a meditar, voy a hacer mi homeopatía, pues si no está produciendo insulina, hay que dársela, ¿sí? Y si una persona con hipertensión no es capaz de controlar la hipertensión por sí misma, tiene que tomar un tratamiento. La ansiedad no es diferente. La base de la ansiedad puede llevarnos muchísimas veces a entender que hay una base orgánica. Y el medicamento lo que hace es, pues, utilizar su fuerza, sus composiciones, sus compuestos químicos, para que esos neurotransmisores que no están emitiendo la descarga adecuadamente, aprendan a hacerlo. ¿El fármaco se tendría que tomar toda la vida? No, no se tiene que tomar toda la vida. Hay algunos casos en los que se puede perdurar en el tiempo cuando, como les dije, prevalece trastorno bipolar, esquizofrenia, que son comorbilidades, son como trastornos que vienen de la mano de la ansiedad, ¿sí? Y allí lo que se hace en esos casos es que la dosis se regula, pueden llegar a manejar dosis muy bajitas del medicamento. Y en los casos en donde la ansiedad no es orgánica, sino que es circunstancial o es producto de alguna situación que generó este trauma en nosotros, el tratamiento nos puede ayudar a manejar un nivel de intensidad del 1 al 10, entendiendo 1 como mínimo y 10 como total. Si yo estoy manejando un nivel de intensidad de 10, me puede ayudar a bajarlo a un 5. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a iniciar psicoterapia, es muy importante que ya estemos controlados, ¿sí? Porque si yo estoy manejando un nivel de ansiedad de 10, y que estoy segura que aquí todos lo han manejado en algún momento, es muy difícil que yo pueda prestarle atención a alguien, que yo pueda escuchar, que yo pueda entender algo. Es muy difícil, porque toda mi atención está enfocada en lo que yo estoy pensando y en lo que yo estoy sintiendo. Entonces muchas veces el fármaco nos ayuda justo a eso, como a prepararnos para ya cuando llegue la psicoterapia, bajarlo, quitarlo, y ya yo desarrollar mis propias herramientas, ¿sí? Muy bien, ahora dicho esto, muchachos,
es muy importante dejar claro que la psicoterapia claramente no es algo que nosotros podamos manejar todo el tiempo, ¿sí? Es algo que, a ver, hay que estar preparado para la psicoterapia, ¿sí? Porque implica abrirme, implica compartir, implica aceptar muchas cosas que yo tengo toda mi vida escondiendo. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. ¿Todo el mundo sirve para hacer terapia? Sí, pero no todo el mundo está preparado para hacer terapia, ni a nivel de fármacos, ni a nivel de psicoterapia. Entonces tenemos que buscar una manera de por dónde empezar. Justo pensando en eso, y en ofrecerles psicoeducación, diseñé para ustedes y para todas las personas que consideren que lo necesitan, para aquellos que están para ayudar a sus familiares, un taller que les da las herramientas fundamentales y más eficientes para controlar la ansiedad, ¿sí? Este taller es un taller muy amigable, muy sencillo, y dura 7 días. Lo desarrollo a través de una plataforma que es Instagram, que es súper sencilla de utilizar, y día a día te voy explicando paso a paso qué tienes que hacer para manejar la ansiedad. Este es un primer paso, un primer contacto conmigo mismo, ¿sí? Con entenderme, con desarrollar herramientas que realmente sirvan para yo aprender a mitigar la ansiedad, en lugar de solo evadirla, ignorarla o reprimirla, ¿sí? En este taller les doy herramientas desde el punto de vista del manejo de las creencias, desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista del mindfulness. Tomé como los aspectos más relevantes de cada enfoque y les diseñé una herramienta muy completa que les va a quedar allí para siempre, ¿sí? Aquí les estoy compartiendo el enlace. Para las personas que están haciendo hoy el webinar, ajustamos un precio especial de $37, pero pues este taller está basado en un precio de $100. Pero como mi intención es darles herramientas para que empiecen su proceso de búsqueda del bienestar, pues aquí les hicimos este regalo y lo queremos compartir con ustedes en este momento. Lidiar con la ansiedad, muchachos, es un tema que no vamos a poder lograrlo en un webinar, ni en 2 sesiones. Esto es un camino de vida, ¿sí? La ansiedad, al igual que la tristeza, que la alegría, que la rabia, son parte de nosotros, y cuando aprendemos a gestionarlos, aprendemos a sacarle provecho. Pero eso es un proceso, ¿sí? Eso es como que alguien venga y me diga, no, ya yo tengo esta plantita, ya la regué una vez y no la regué más. O yo voy a comer, pero como una vez en mi vida y ya no como más. ¿Cómo es eso? Pues no, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos mantener la salud, tenemos que nutrirla, tenemos que cada vez alimentarla más, la salud y el bienestar. Entonces, bueno, allí les dejo esa opción. Igual les coloco mi página web para que puedan buscar información al respecto. Ahí pueden encontrar los libros que tenemos publicados, pueden encontrar testimonios de personas, porque también puede ser que digan, no, ¿sabes qué? Sí, ya estoy listo para unirme al proceso de la psicoterapia. Ahí cuentan con mi información personal, con mucho gusto les respondo, y podemos iniciar un proceso de psicoterapia si así lo deciden, o si por el contrario ya tienen su propio psicoterapeuta que ya le echaron el ojo, pues este es el momento de empezar. Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos por su receptividad, por su atención, por su apertura. Y ahora vamos a empezar a responder las preguntas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a revisar cuáles han sido todas las preguntas que nos han hecho. A ver, los síntomas de la ansiedad pueden estar todo el día, a toda hora, sí. Bueno, justo la ansiedad de la que les estaba hablando, que es la ansiedad generalizada. Podemos estar ansiosos todo el día, ¿sí? En ese caso, el proceso de intervención es aprender a estar en el momento presente, ¿sí? Gira en torno a ello, aprender a estar en el momento presente. Suena facilito, pero llevarlo a la práctica pues implica un gran trabajo. La ansiedad se quita, la ansiedad se puede quitar. Se puede aprender a controlar y se puede quitar. La ansiedad limitante, pero la ansiedad funcional no se puede quitar porque pues, es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nosotros. Ya de mí queda el que yo empiece a internalizar de qué manera quiero yo vivir mi ansiedad, si la quiero vivir de manera eficiente o la quiero vivir de manera limitante.
A ver, aquí tenemos más preguntas. ¿Cuál es el tratamiento indicado en caso de las fobias a ciertos animales? Muy bien. El tratamiento para esta fobia se llama aproximación sucesiva, exposición progresiva, ¿sí? No crean que es que esto se refiere a que ahora voy y te voy a tirar una araña para que tú tengas que aguantarte eso. No, ¿sí? No, es poco a poco ir preparando a la persona a que vaya perdiendo el miedo desde el conocimiento, el entendimiento de la araña, y vamos poquito a poco aproximándonos a ese contacto con ese miedo, para que la persona se pueda dar cuenta de que no va mayor, no va más allá del miedo que la persona pueda estar experimentando. ¿Cómo puedo hacer para calmarme cuando me da un ataque de ansiedad? Esta es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es reconocer que los síntomas están allí para hacernos reaccionar, para que yo pueda ver que hay algo que estoy pensando, que estoy sintiendo, que no estoy gestionando. Entonces, cuando aparezca la ansiedad, primero que todo, aceptar que no me va a dar no me va a dar un infarto, no me voy a morir, no me estoy volviendo loca, y que sencillamente es mi cuerpo siendo mi amigo y diciéndome, oye, mírame, préstame atención, hay algo que no estoy gestionando bien. Entiendan primero eso, aceptemos primero eso, luego reconozcamos qué es lo que yo estoy pensando que me está generando tanto malestar. Todos los seres humanos tenemos una capacidad de bloquear bárbara, bloquear lo que nos incomoda, lo que nos duele, lo que no nos gusta. Entonces, en esos momentos, esa capacidad de bloquear se activa. Dense el permiso de reconocer qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy imaginando, qué es lo que yo estoy anticipando, y enfóquense en el presente, en qué puedo hacer en este momento para yo solucionar eso que estoy anticipando de manera tan catastrófica, ¿sí? Me van a despedir de mi trabajo, y eso me genera una crisis de ansiedad. Bueno, ¿qué puedo hacer yo en este momento para que eso no suceda? Y desarrollar un plan de metas inmediatas que te permitan ir dándote cuenta que sí tienes el control, porque la ansiedad se genera por miedo a la pérdida del control. Muy bien, a ver aquí qué más tenemos. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Este ya. ¿Cómo puedo hacer? Ya, este ya lo dijimos. A ver, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Bueno, fíjense, aquí muchas personas colocaron que tienen niveles de ansiedad moderado. Esto quiere decir que es un buen momento, muchachos, para buscar ayuda, para informarse, para psicoeducarse. Aquí les comparto también mi página de Instagram. Ahí hay muchísima información sobre ansiedad que les puede seguir cuando estén fastidiados, cuando no tengan nada que hacer. Métanse en el Instagram y empiecen a leer un poquito. Todo el tiempo les comparto herramientas de pensamiento, herramientas de emoción y herramientas de conducta, que son muy importantes, porque a veces no somos conscientes de lo que estamos pensando o de lo que estamos sintiendo, pero hacer una herramienta a nivel de mi conducta, practicar la respiración, la relajación, el enfocarme en un estímulo específico, me puede ayudar a evitar una crisis de ansiedad. Okay. A ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Esto ya la respondimos. Bueno, pienso que ya estamos acá, ya respondimos todas las preguntas que estaban. De cualquier manera, me gustaría que ustedes se den el permiso y el tiempo de digerir un poco toda la información que compartimos hoy, y si tienen alguna duda, pueden acercarse. Todos tienen mi WhatsApp desde donde entraron al chat, y con mucho gusto pueden preguntar y yo estaré respondiéndoles en la brevedad posible. La ansiedad es un tema que nos puede tomar toda una vida, y para poder controlarla tenemos que desarrollar una filosofía, ¿sí? Una filosofía entendiendo que a veces voy a poder dominarla y otras veces no. Pero eso no quiere decir que estemos retrocediendo, eso no quiere decir que no estemos avanzando. No hay manera de retroceder. Cualquier cambio que se vaya presentando, así sea que aparecen síntomas nuevas, implican un avance, ¿sí? No podemos retroceder. Así como el tiempo no se puede retroceder, nosotros tampoco. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta información que compartimos. De verdad, para mí es un gran honor
poder ser para ustedes fuente de conocimiento y de aclarar algunas dudas. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, y a desarrollar cada vez más herramientas para que nos podamos acercar a vivir en bienestar a pesar de la ansiedad. Que estén muy bien.